Dios les bendiga enormemente. Este video es algo que de verdad deseo compartirles de corazón. Pero antes quiero preguntarles algo. Cuando una persona crea una canción para Dios, ¿la inspiración proviene del hombre o de Dios? Si pensaste que es de Dios, es correcto. Por tal motivo, es su Santo Espíritu quien pone la letra de la canción y además está basada en la palabra de Dios. Quiere decir que esa misma información, el Espíritu Santo se la puede brindar a otro creyente en cualquier país, estando en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora miremos dos ejemplos de unir códigos de Dios. Empecemos con algo sencillo. Tiempo atrás yo hablé de las manifestaciones de Dios que no son nombres. Cuando Dios desea decir algo, Él lo aprueba varias veces. Te lo da a conocer por medio de tus sentidos, los ojos, los oídos, el entorno. Y también te lo da a conocer por medio de su palabra. Mejor dicho, te lo da a conocer todo lo que tenga el Espíritu de Dios. Y es allí donde tú dices, todo me está llevando a un mismo punto. O dices, qué casualidad. Y vamos a dar un ejemplo, pero este ejemplo no es de Dios, es del mundo. Cuando tú piensas, digamos, en un carro y comienzas a ver ese carro por todos lados. Asimismo, pero con las cosas de Dios. Dios tiene formas de hablarte de una manera concreta en el espíritu. Entonces, la canción Yahweh se manifestará es inspirada por Dios. Por ende, el Espíritu Santo da a entender que su forma invisible son manifestaciones y atributos, pero nunca nombre. Es imposible que Dios, siendo uno, creador del cielo y de la tierra, quiera que lo llamen de muchas maneras. Vino a tener nombre cuando se hizo visible, y es allí que le dio nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, si se dice que tiene muchos nombres, sería contradictorio a su palabra. Ahora, quiero darles a conocer cómo veo la palabra de Dios, cómo se forman esas cadenas en mi mente y por qué les puede sonar extraño. Pero si ustedes lo analizan bien, se van a dar cuenta que coinciden en totalidad, que tiene un orden. Solo que ese orden lo da a conocer el Espíritu Santo cuando estamos revestidos y llenos del Espíritu Santo, cuando hemos dejado la carne y comenzamos a vivir en el Espíritu. Vamos entonces a ver el primer ejemplo que les comenté, la canción de Yahweh. Aquí dice, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Así dice la canción. Da a entender que lo que está arriba son manifestaciones. Y miremos el otro ejemplo de cómo veo yo la palabra de Dios. Entonces vámonos a Hechos 2, que Hechos 2 nos da a entender la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día Pentecostés, ¿cierto? Estaban todos unánimes juntos, son un estruendo. Y es allí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, de todas las naciones debajo del cielo. Sin embargo, más adelante nos da a conocer y en los posteriores días, en los tiempos finales, también se va a ver un avivamiento de esa magnitud como fue al inicio. Si al principio fue así y al final es así, la misma palabra nos da a entender que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo,
quiere decir que en el tiempo final también van a morar en Jerusalén varones piadosos. ¿Es así o no es así? Listo. Eso que nos debe retomar a Apocalipsis capítulo 12 al 14. Y se le dieron a la mujer. Cuando se habla de la mujer, se está hablando de Israel. Está hablando de los varones piadosos. Las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Tengan en cuenta la palabra desierto, porque este desierto hay algo muy interesante. ¿Cuál fue el desierto en que pasó Jesús los 40 días? El de Judea. Ese desierto tiene una similitud porque está en Jerusalén. Este texto bíblico nos da a entender las personas que están en Jerusalén se van a dirigir al desierto, donde van a ser sustentados por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que su significado son 3 años y medio. Es de allí que entonces este versículo nos debe retomar al Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará, ojo, en tu monte santo? Aquí nos dice la palabra morará. En Hechos 2 nos dicen moraban entonces en Jerusalén y nos da dos palabras, morar y monte santo. Cuando dice monte santo, muy interesante porque hay 3 palabras claves acá: desierto, moraban y monte santo. El monte santo podemos asimilarlo que está cerca de Jerusalén, que está cerca del desierto, el monte de los olivos. Pero vamos a imaginarnos en este momento que ya pasó todo esto. ¿Y qué pasó? Pasó guerra, porque la serpiente va a hacer guerra. Si Dios va a sustentar a los varones piadosos, quiere decir que Satanás ya hizo guerra, y eso está escrito en su palabra. Entonces, ya sucedió el arrebatamiento. Vamos a imaginarnos. Entonces, ¿qué nos dice Zacarías 14:4? Y afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? De Dios, de Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos. Por eso aquí el Salmo nos dice: ¿quién morará en tu monte santo? ¿Por qué morarán? Porque todos los que estén llenos del Espíritu Santo, como dicen Hechos capítulo 2, van a dirigirse y morarán entonces en Jerusalén. Y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Aquí mismo ya no lo afirma. Está el monte de los olivos, está cerca de Jerusalén. Por ende, también el desierto de Judea también está cerca. Entonces, miremos quiénes son los que van a morar en ese monte santo, o quiénes son los que van a estar allá. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en los últimos días también va a haber un avivamiento de tal magnitud. Entonces, ya volviendo a Zacarías, lo del monte de los olivos, eso nos debe retomar a otro que es Apocalipsis capítulo 19, capítulo 15. ¿Por qué nos debe retomar? Por lo siguiente, dice: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, la palabra pisa también aparece en Zacarías. Y se afirmarán sus pies. Afirmarán quiere estar firmes en un lugar. ¿En dónde? En el monte de los olivos. Y de allí dice: el lagar del vino del furor. ¿Qué pasa? Miremos qué es el significado de un lagar. El lagar dice: recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. El mosto es vino. Y el recipiente da a entender que tiene una cierta área. Es una área donde en la segunda venida Él va
a pisar. Es por eso que eso nos debe retomar a Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 8. ¿Por qué? Porque Jesús viene, pisa el monte de los olivos, el lagar, esa parte, esa área que está en el desierto, en Jerusalén, y dice que va a acabar con los que estén en esa área. Pero Jesús viene a encerrar al falso profeta y acabar con los que están allí. Ojo, al espíritu. Son espíritus, no son. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, viene a encerrar al espíritu del falso profeta y de allí, por eso, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Por qué dice engañar a las naciones? Porque recuerden que el lagar, él destruyó con espada al lagar, a los que estaban en la furia, como dice, el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Y la ira estaba en ese momento bien, en ese furor, en ese sector. Por eso dice, él pisa el lagar del vino del furor. Ahora, hermanos, miren por favor esto, lo que le acabo de comentar, que esto es una cadena y una secuencia, es un código que Dios nos permite descifrar de esta manera. ¿Y por qué se lo digo? Para que lo apliquemos. Porque mis ojos pueden ver pero los tuyos pueden ver muchos más. Dios les bendiga.